De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. El 15 de marzo de 1970, Ciudad de México. Teatro Ferrocarrilero. Un edificio que olía a historia, a sindicatos, a México profundo. Esa noche estaba lleno, no de cualquier gente. Estaban ahí Angélica María, Alberto Vázquez, Marco Antonio Muñiz, los más grandes de la música mexicana de la época, sentados en esas butacas, esperando ver quién representaría mejor a México en el segundo Festival de la Canción Latina. Y entonces salió al escenario un joven de 22 años, delgado, nervioso, de la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Un muchacho que había vendido ropa con su abuela, que había trabajado en una fábrica de bobinas eléctricas, que había cantado serenatas en las calles para llevar dinero a casa. Se paró frente al micrófono, y cuando abrió la boca, el teatro ferrocarrilero se detuvo. Cuando terminó de cantar, el público se puso de pie. Le lanzaron rosas, le lanzaron claveles. Varios corrieron al escenario a abrazarlo. Hubo personas que lloraron sin saber exactamente por qué. Y entre el estruendo de los aplausos, algo había cambiado en el aire de esa noche mexicana, algo irreversible. Ese joven se llamaba José Rómulo Sosa Ortiz, y la canción que había cantado se llamaba El Triste. Todos en ese teatro creyeron que sabían de qué hablaba la canción, una historia de amor perdido, un hombre que recuerda a una mujer que se fue, lo más universal del mundo. Todos lo creyeron durante décadas, pero nadie sabía la verdad. Para llegar a esa verdad, vamos a necesitar recorrer dos historias distintas, la historia que todos conocen y la que casi nadie conoce. Vamos a tener que entender quién era el hombre que escribió esta canción, qué estaba viviendo cuando la escribió, por qué eligió exactamente esas palabras y no otras, y por qué hay un verso en esta canción, solo uno, que lo cambia absolutamente todo. Un verso que lleva más de 50 años frente a los ojos de todos y que nadie ha leído correctamente. Quédate, porque la historia real de El Triste es más profunda, más dolorosa y más hermosa de lo que jamás imaginaste. El Triste. Composición de Roberto Cantoral García, nacido el 7 de junio de 1935 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Interpretada por José José en el segundo Festival de la Canción Latina el 15 de marzo de 1970 en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Ese mismo año fue incluida en el álbum que llevó su nombre, El Triste, bajo el sello RCA Victor, una producción que nació casi de urgencia, porque el revuelo que causó aquella interpretación era tan grande que la disquera no podía esperar. La canción no ganó el festival. El primer lugar fue para Claudia Oliveira de Brasil, el segundo para Mirla Castellanos de Venezuela. José José quedó en tercer lugar, y el público protestó, abucheó a los jueces, gritó su inconformidad, porque todos sabían, esa noche, que habían visto algo que no se olvida. Y tenían razón. La historia les dio la razón de una manera contundente. El Triste subió al número 1 de las listas mexicanas semanas después del festival. Se convirtió en uno de los temas más grabados y versionados en la historia de la música en español. Con el paso de los años, acumuló más de 148 millones de reproducciones solo en YouTube. Roberto Cantoral, su compositor, recibió por ella el Premio Orfeo Negro en el Festival de Festivales en Bulgaria, siendo reconocida como una de las mejores canciones del mundo. La canción que no ganó el festival se convirtió en la canción que todo el mundo recuerda de ese festival. Cuando escuchas El Triste por primera vez y cuando la escuchas por centésima vez, la historia parece obvia. Un hombre que amó a una mujer. Una despedida que ocurrió en el peor momento, cuando todavía se adoraban. Un hombre que queda solo, que no sabe qué va a hacer de su vida sin ella, que insiste en hablar de esa mujer aunque todos a su alrededor le pidan que la olvide.
La letra lo dice sin ambigüedades, ¿verdad? Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Un amor interrumpido en su momento más alto. Una separación que duele más porque ocurre cuando el amor todavía estaba vivo. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Una mujer que era su luz, su norte, la persona sin la cual el mundo pierde sentido y color. Y el verso más poderoso de todos, ese que la gente canta siempre con los ojos cerrados. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Un hombre que no quiere ser consolado, que prefiere quedarse dentro de ese dolor porque ese dolor es todo lo que le queda de ese amor. ¿Cuántas veces cantaste tú esta canción pensando en alguien? ¿Cuántas veces se la dedicaste a alguien o alguien te la dedicó a ti? ¿Cuántas veces cerraste los ojos mientras sonaba y pensaste, sí, eso es exactamente lo que sentí? Porque eso es lo que hacía la versión obvia de El Triste. Te hacía pensar que había sido escrita para ti, para tu historia, para el amor que se fue en el momento equivocado. Y esa versión era poderosa, era real, funcionaba perfectamente. Solo que no era la historia completa. Para entender El Triste, necesitas entender quién era Roberto Cantoral en 1970. Y para entender quién era Roberto Cantoral en 1970, necesitas comenzar en 1950, en Tampico, Tamaulipas. Dos hermanos. Roberto, de 15 años. Antonio, su hermano menor. Una familia humilde en el puerto de Tampico, pero una familia donde la música no era un lujo, era el aire que se respiraba. Roberto había heredado ese don casi desde que nació, una facilidad natural para la composición, para encontrar la melodía exacta que hacía que una emoción se volviera canción. En 1950, Roberto y su hermano Antonio formaron el dueto Los Hermanos Cantoral. Sus primeras presentaciones fueron en el Nightclub Normandy del Hotel Inglaterra y en el Salón Avant-Garde del Hotel Imperial de Tampico. Dos muchachos cantando en los clubes nocturnos de un puerto caluroso, construyendo algo juntos desde cero. Y lo construyeron. Vaya que lo construyeron, porque 4 años después, en 1954, Roberto amplió ese círculo y formó el trío Los Tres Caballeros, junto a Leonel Gálvez y Chamín Correa. Con ese trío hicieron giras internacionales a Estados Unidos, Japón, Argentina. La música romántica mexicana cruzó océanos gracias a ellos, y las canciones que Roberto Cantoral escribía, El reloj, La barca, El preso número 9, se convirtieron en clásicos inmortales. En 1960, Roberto inició su carrera como solista. Para entonces ya era reconocido como el Caballero del Bolero y el Señor Festival. Un hombre que había salido de la nada en Tampico y había llegado a los escenarios más importantes del mundo. Y en esa trayectoria brillante, Roberto escribía canciones que hablaban de amor, de pérdida, de despedida. Era su lenguaje, era lo que sabía hacer mejor que nadie. Cuando llegó finales de los años 60, Roberto ya era un compositor consagrado. Sus canciones habían sido interpretadas por las voces más grandes de la música en español. Plácido Domingo había cantado sus composiciones, Marco Antonio Muñiz, Luis Miguel años después. Su obra ya era patrimonio de la música latinoamericana. Y entonces escribió El Triste. La canción tiene una estructura melódica inusual para la época, difícil de cantar, exigente. El mismo Roberto Cantoral Suchi, hijo del compositor, dijo en una entrevista para el programa de Primera Mano que la canción era un éxito porque se juntaron tres cosas fundamentales: un gran arreglo, un gran intérprete y una gran canción. El gran arreglo era de Chucho Ferrer, el gran intérprete era José José y la gran canción era de su padre. Pero Roberto Cantoral Suchi reveló algo más en esa entrevista, algo que debería haber cambiado la forma en que todos entendían El Triste.
¿Puedes imaginarte escuchar eso? Que la canción que creías que hablaba de un amor romántico perdido había sido escrita para alguien completamente diferente a lo que siempre asumiste. Él lo dijo claramente, pero el mundo siguió cantando la canción como siempre la había cantado. Hay que entender lo que pasó en el Teatro Ferrocarrilero esa noche de marzo de 1970 para comprender por qué la versión obvia se instaló tan profundamente en la memoria colectiva. José José tenía 22 años. Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz. Había nacido el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, hijo de un tenor de ópera, José Sosa Esquivel, y de una concertista de piano, Margarita Ortiz. Había crecido en la colonia Clavería de Azcapotzalco, rodeado de música clásica, con un padre que le prohibía la música popular, que llegaba borracho a las madrugadas a despertarlo para seguir bebiendo. Ese padre lo abandonó cuando José tenía 15 años, y entonces el muchacho se puso a trabajar. Fábricas, serenatas, bares, todo lo que fuera para llevar dinero a casa. Adoptó el nombre artístico de José José, el primero por él, el segundo por su padre, quien había muerto de alcoholismo, y en 1969 firmó con RCA Víctor y grabó su primer álbum. Cuando subió al escenario del Teatro Ferrocarrilero esa noche de marzo de 1970, era básicamente un desconocido. Y cuando cantó El Triste, algo en su voz, algo en la forma en que esa canción salía de su cuerpo, hizo que el teatro entero se detuviera. ¿Puedes imaginarte estar ahí? En ese teatro, esa noche, viendo a ese joven flaco de Azcapotzalco pararse frente a todos los grandes de la música mexicana y hacerlos llorar? El público interpretó lo que vio como lo que siempre interpretamos cuando alguien canta con ese dolor, que estaba cantando algo que había vivido, que esa canción hablaba de su propia historia de amor, y esa interpretación se quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron ahí y de todos los que vieron la presentación después. Pero hay algo que ese público no sabía, algo que el propio Roberto Cantoral no había contado en voz alta todavía. Durante décadas, la historia de cómo nació El Triste fue envuelta en el misterio natural de las canciones grandes. Roberto Cantoral no hablaba mucho de sus procesos creativos. Sus canciones hablaban por él. Lo que sí se sabía era el contexto. Roberto Cantoral era un hombre que había vivido el amor, la pérdida, la separación. Sus composiciones siempre venían de un lugar real. El reloj, por ejemplo, su canción más famosa, la escribió mientras miraba el reloj de un hospital en Tampico, esperando el final de alguien amado. Ese era su método, tomar el dolor más concreto, más físico, el que se puede tocar con las manos y convertirlo en poesía. Entonces, cuando el triste apareció, el mundo asumió lo mismo, un amor perdido, una despedida que le había roto el corazón. La versión romántica, la versión que todo el mundo entiende y con la que todo el mundo puede identificarse. Y la canción funcionaba perfectamente para eso. Era hermosa como metáfora del amor perdido. Los versos encajaban, las imágenes encajaban, todo encajaba. Tanto encajaba que nadie se detuvo a preguntar. Pero hubo un momento, y hay que prestarlo atención porque es importante, en que alguien habló. Eduardo Santamarina, actor mexicano, estuvo casado durante años con Itatí Cantoral, la hija de Roberto Cantoral, y en una entrevista para el programa Miembros al Aire, Santamarina contó algo que su ex esposa le había dicho, que El Triste no hablaba de un amor romántico, que había sido escrita para el único hermano de Roberto Cantoral, Antonio, cuando falleció. Santamarina lo describió así y vale la pena escucharlo. Se la escribió a su hermano. Eran ellos dos nada más y eran muy unidos. Se querían mucho porque además crecieron juntos y chambeaban juntos en el trío. Agarraban la guitarra e hicieron giras por Europa, después de haber empezado en Tampico, cantando en los camiones. Los hermanos Cantoral. Dos muchachos de Tampico que cantaban en camiones para ganarse la vida, que luego cantaron en clubes nocturnos,
que luego hicieron giras internacionales. Dos hermanos que construyeron algo juntos y que se querían con esa clase de amor que solo se da entre hermanos que también son cómplices, que también son compañeros de aventura. Y cuando Antonio murió, Roberto escribió una canción. Eso dijo Santa Marina, y la historia sonaba a verdad, sonaba real, sonaba al tipo de dolor que produce una pérdida así. Pero entonces apareció el hijo de Roberto Cantoral, Roberto Cantoral Suchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y desmintió esta versión con un argumento de fechas. Fue una confusión. El hermano murió 15 años antes de que mi papá escribiera El Triste. Sería muy difícil. No empatan los tiempos, de ninguna manera. Ah, el hermano murió 15 años antes de que se escribiera la canción. Entonces la historia de Antonio no puede ser. Pero entonces, ¿para quién fue escrita El Triste? Cantoral Suchi lo respondió en esa misma entrevista para De Primera Mano. Lo dijo con claridad, con emoción, con la certeza de alguien que conoce la historia desde adentro. Y lo que dijo cambió todo. Aunque, ¿lo cambió realmente? ¿Alguien lo escuchó de verdad? ¿Estás empezando a ver lo que yo estoy viendo? Porque si prestas atención a la letra de esta canción, hay algo que nunca encajó del todo con la historia de amor romántico que todos cantábamos. Algo que siempre estuvo ahí, visible, frente a todos. Un verso, solo uno, que lo cambia todo. Vuelve a la letra. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Cuando nos adorábamos más. Cuando todavía nos adorábamos. Una separación en el punto más alto del amor. Si esto fuera una ruptura romántica, tiene sentido. Las parejas se separan a veces en el peor momento, cuando todavía se aman. Duele más, pero ocurre. Pero el hijo de Roberto Cantoral lo subrayó en su entrevista con estas palabras exactas. Por eso dice la canción, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Nadie se separa cuando más se adora. Nadie se separa cuando más se adora. Piénsalo. En una ruptura romántica, eso puede ocurrir. Dos personas que se aman, pero que por alguna razón no pueden seguir juntos. Circunstancias, diferencias, la vida. Se separan aunque todavía se quieren. Pero hay otro tipo de separación en la que eso es absolutamente literal, en la que la separación ocurre precisamente cuando el amor estaba en su punto más pleno, sin ninguna posibilidad de que la persona eligiera quedarse. La muerte. Nadie muere porque quiere irse. Nadie muere cuando más te adora porque haya decidido dejarte. La muerte llega cuando llega, sin pedir permiso, en medio de cualquier momento, incluyendo el momento en que todavía nos adorábamos más. Ahora lee el siguiente verso. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión, no pido piedad. ¿Has escuchado a alguien hablar de la muerte de un ser querido con esas palabras? ¿Ese dolor que no quieres que te quiten? ¿Ese dolor que es lo único que te conecta con la persona que perdiste? ¿Ese dolor que, de alguna manera absurda y hermosa, es también una forma de amor? Y luego este otro verso. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Para la eternidad. No, espero que vuelvas. No, quizá algún día. La historia de este amor ya está escrita, está cerrada, es permanente, eterna. Eso no suena como una ruptura, eso suena como una pérdida definitiva, una que no tiene vuelta. Y el último, el que más debería habernos hecho pensar. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. No saben. La gente a su alrededor no sabe la verdad. Hablan de él como el triste, el que siempre está recordando.
Pero él sabe algo que ellos no saben, que ese amor, ese recuerdo, le ha dado fuerzas para seguir vivo. ¿Para qué clase de amor se necesita ese tipo de ancla? ¿Para una exnoviel? ¿O para algo más profundo, más fundamental, más materno? ¿Puedes ver lo que estoy viendo? Roberto Cantoral Súchit lo dijo claramente en la entrevista para De Primera Mano. Y lo dijo también Itatí Cantoral, la hija del compositor, en el programa Hoy de Televisa, emocionada hasta las lágrimas. Itatí lo contó cuando una niña del estado de Hidalgo, Maya Solís, le explicó que cantaba El Triste porque su abuelito había fallecido cuando ella tenía 5 años, y esa canción la conectaba con él. Y al escuchar eso, Itatí Cantoral se conmovió y dijo en Televisión Nacional: Mi papá cuando cantó esa canción, todo mundo pensaría que se la dedicó a un amor, a otro tipo de amor. Se la dedicó a su único hermano cuando falleció. Su único hermano, Toño. Pero aquí hay una contradicción aparente, porque el hijo de Roberto, Roberto Cantoral Súchit, desmintió esa versión diciendo que las fechas no cuadran, que el hermano murió 15 años antes de que se escribiera la canción. Entonces, ¿quién tiene razón? Itatí dice que fue para el hermano. El hijo dice que las fechas no cuadran con el hermano. Pero el hijo también reveló la verdad en esa misma entrevista. ¿Para quién fue escrita El Triste? Respira, porque la respuesta que el propio hijo del compositor dio es la más inesperada, la más íntima, la más profunda de todas las posibles. Pues no, mi querido amigo, la verdad es diferente, más profunda, más compleja. Toda tu vida creíste que El Triste era la canción de un hombre que perdió a una mujer, a su gran amor, a la mujer que era el lucero azul de su ser. La cantaste con alguien en mente, la dedicaste, la recibiste dedicada. Pero Roberto Cantoral Súchit, el hijo del compositor, lo explicó sin rodeos en su entrevista para el programa De Primera Mano, y lo dijo con estas palabras exactas. Sí fue hecha para una mujer, su madre cuando fallece. Por eso dice, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Nadie se separa cuando más se adora. Y él dice, hoy quiero saborear mi dolor. Es la muerte de su madre. La muerte de su madre. El Triste no es la historia de un hombre que perdió a su novia. No es la historia de una ruptura romántica. Es la historia de un hijo que perdió a su madre. Un hombre que escribió, en los días o semanas más oscuras de su vida, la canción más hermosa de su carrera para honrar a la persona que más amó en el mundo. Detente un momento con eso. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Una madre y su hijo que se adoraban, que se querían con ese amor incondicional, ese amor que no tiene comparación con ningún otro amor del mundo. Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Su madre, su guía, la persona cuya luz le orientó durante toda su vida, el lucero que ya no estaba. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. El dolor de perder a tu madre no se pide que te lo quiten. Lo abrazas, lo respetas, lo saboreas porque es lo último que te queda de ella. No saben que pensando en tu amor he podido ayudarme a vivir. Pensando en el amor de su madre, recordando ese amor, sosteniéndose de ese recuerdo para seguir adelante. ¿No te parece extraordinario? Que durante más de 50 años millones de personas cantaron esta canción dedicándosela a sus exparejas sin saber que estaban cantando el dolor de un hijo por su madre. Y ahora todo encaja. Roberto Cantoral había crecido con su madre como su mayor sostén. En Ciudad Madero, Tamaulipas, una familia que no tenía mucho dinero, pero que tenía música. Una madre que lo vio partir, que lo vio convertirse en artista, que lo acompañó a distancia por todos los escenarios del mundo. Y cuando la madre de Roberto Cantoral falleció, él hizo lo único que sabía hacer. Escribió. No como terapia, no como desahogo, como ofrenda, como despedida,
como la forma más noble que tenía de decirle adiós a la persona que lo había traído al mundo y que había creído en él cuando nadie más creía. Y en ese poema, en esa canción que escribió para ella, hay una línea que ahora tiene un peso completamente diferente. Una que todos hemos cantado y que ahora, después de esta revelación, nunca vamos a poder cantar igual. La historia de este amor se escribió para la eternidad. El amor de una madre por su hijo. El amor de un hijo por su madre. Ese amor no termina cuando ella muere. Se escribe para la eternidad. Se queda, se canta, se hereda. ¿Te das cuenta de lo que Roberto Cantoral hizo? No solo le escribió una canción a su madre, le escribió una canción que toda la humanidad cantaría durante generaciones, creyendo que la entendían sin saber que estaban honrando, sin saberlo, el amor entre una madre y su hijo. Eso es un genio. Eso es lo que separa a los grandes de todos los demás. Ahora regresa a la letra entera con esta verdad en los ojos. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. No sé si vuelva a verte. No sé qué será de mí sin ti. Un hijo que sabe que esta separación es definitiva, que no hay reconciliación posible, que no hay segunda oportunidad. Y el más hermoso de todos, no saben que pensando en tu amor he podido ayudarme a vivir. No saben, los que lo llaman triste, los que le dicen que deje de hablar de ella, que siga adelante, que la olvide. Ellos no saben, no entienden que ese recuerdo, ese amor, es lo que lo sostiene, lo que le da razón para levantarse cada mañana. ¿Cuántas veces cantaste estas palabras sin saber que hablaban del amor más puro y más profundo que existe? ¿Cuántas veces las cantaste pensando en un ex, cuando en realidad estabas cantando el dolor de un hijo que acaba de perder a su madre? Hay algo que vale la pena pensar aquí. Roberto Cantoral eligió no aclarar el origen de la canción en vida. No salió a las entrevistas a decir, esta canción es para mi madre, no para una exnovia. La dejó vivir. ¿Por qué? Quizás porque entendía algo fundamental sobre la música, que las canciones más grandes son las que cada persona puede hacer propias, las que sirven para múltiples historias al mismo tiempo, las que hablan de algo tan humano, tan universal, que no necesitan un contexto específico para funcionar. El Triste funcionaba como historia de amor romántico, y también funcionaba como historia del amor más profundo que existe. Ambas lecturas eran válidas, ambas eran reales. La ambigüedad no era un error, era el corazón del genio. Roberto Cantoral murió el 7 de agosto de 2010 a los 75 años de un infarto agudo de miocardio. Se fue sin haber aclarado públicamente, en primera persona, el origen exacto de esta canción. Fue su hijo Roberto Cantoral Suchi quien lo reveló años después, y fue su hija Itatí quien lo confirmó, con los ojos llenos de lágrimas en televisión nacional. Hay algo poético en eso, en que la canción que le escribió a su madre haya vivido durante décadas entera y feliz en el corazón de millones de personas que la cantaban para sus propias historias, en que el secreto haya esperado a que ella ya no estuviera para salir. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Ahora sí entendemos quién era ese amor. ¿No te parece extraordinario que la canción más célebre de la música romántica mexicana no hable de romance, que el género entero, la balada romántica, haya sido representado durante décadas por una canción que en realidad habla de la muerte de una madre? Y hay otro nivel en esta historia que merece ser contado. José José, el hombre que inmortalizó El Triste, el hombre cuya voz hizo que esa canción se convirtiera en lo que es. Cuando José José cantó El Triste en el Teatro Ferrocarrilero el 15 de marzo de 1970, tenía 22 años y tenía una historia con su propia madre que hacía que esa canción significara algo muy específico para él también.
José Rómulo Sosa Ortiz había crecido con un padre alcohólico y violento, un tenor de ópera que llegaba borracho a las madrugadas y lo despertaba para que lo acompañara a seguir bebiendo, un padre que finalmente abandonó la familia cuando José tenía 15 años y que murió de alcoholismo años después. Y en ese hogar disfuncional, en esa infancia difícil, quien lo sostuvo siempre fue su madre, la pianista, la que le regaló un piano cuando tenía 15 años, la que abrió un pequeño restaurante para mantener a la familia cuando José apostó todo por la música, la que creyó en él cuando nadie más creía. José adoptó el nombre artístico José José, el primer José por él, el segundo por su padre muerto, en 1969. Un año después cantó El Triste. ¿Sabes lo que significa esto? Que cuando José José cantó esa canción en el Teatro Ferrocarrilero, la canción que supuestamente hablaba de una mujer perdida, él estaba cantando sobre algo que él mismo conocía demasiado bien: la relación entre un hijo y la mujer que lo sostiene, que lo orienta, que es su luz. No sabía conscientemente que El Triste hablaba de la madre de Roberto Cantoral, pero su cuerpo sí sabía, su voz sí sabía, y por eso la interpretó como nadie más podría haberla interpretado, porque ese dolor específico, ese amor específico, vivía en él también. El Triste lleva más de 50 años en la memoria colectiva de toda América Latina. Ha sido versionada por decenas de artistas: Plácido Domingo, Marco Antonio Muñiz, José Feliciano, Luis Miguel. Ha sido traducida a otros idiomas. Ha llegado a países no hispanohablantes como Japón, Israel, Arabia Saudita. Y en todos esos lugares, en todas esas versiones, la canción siguió funcionando, siguió haciendo llorar, siguió tocando algo profundo en quienes la escuchaban. Porque la letra de El Triste habla de algo que todos, absolutamente todos, hemos sentido o vamos a sentir algún día: la pérdida de alguien a quien amamos tanto que el mundo pierde color cuando ya no está. La necesidad de seguir pensando en esa persona aunque todos te pidan que sigas adelante. La certeza de que ese amor, ese específico, no se va a terminar nunca. Ahora que sabes para quién fue escrita, ¿cómo la escuchas diferente? Te das cuenta de que hay una generación entera, la generación de tus padres, de tus abuelos, quizás la tuya propia, que cantó esta canción durante décadas pensando en exnovios y exmaridos, sin saber que en realidad estaban cantando el dolor de un hijo que perdió a su madre. Y lo hermoso es que la canción servía para ambas cosas, que Roberto Cantoral, sin proponérselo, escribió algo tan universal que funcionaba en todas las capas del amor humano al mismo tiempo. Ese es el milagro de El Triste. José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida, a los 71 años. Había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en 2017. Murió rodeado de sus hijos, en su casa. Sus últimas palabras, según contó su hija Marisol en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, fueron para pedirle que prometiera que iba a seguir su carrera, que iba a seguir cantando. Un hombre cuya vida había sido la música, cuya voz había sido su instrumento y su identidad, cuyo último pensamiento fue seguir, seguir cantando, que la música continuara. El Triste se tocó en su homenaje. Fue cantada por sus colegas, por sus fans, por la gente que lo amó durante 50 años. Y en ese momento, con la revelación del origen de la canción ya circulando entre quienes la conocían, la canción tuvo un nivel de emoción adicional que pocas veces se alcanza en un homenaje póstumo. El hombre que había cantado el amor de un hijo por su madre sin saberlo completamente, siendo él mismo un hijo que había dependido del amor de su propia madre para sobrevivir, descansó acompañado de esa misma canción. Roberto Cantoral, por su parte, es recordado hoy como uno de los compositores más grandes de México. En 2021, Google le dedicó su doodle del 7 de junio,
el día de su cumpleaños. La Sociedad de Autores y Compositores de México, que él presidió durante años, lo considera el más grande dirigente que ha tenido nuestra sociedad. Y El Triste sigue siendo interpretada en los escenarios más importantes del mundo más de medio siglo después de haber nacido en el dolor de un hijo que perdió a su madre. ¿No es eso en sí mismo una forma de eternidad? Hay algo que me parece absolutamente fascinante en esta historia y que tiene que ver con la naturaleza misma de la música. Durante más de 50 años, El Triste fue una canción sobre el amor romántico. La cantaron enamorados, la lloraron despechados, la tararearon en los carros personas que pensaban en alguien específico. Funcionó, funcionó perfectamente. Fue útil para millones de historias humanas. Y al mismo tiempo, en su corazón más profundo, era otra cosa completamente. Era un hijo que le decía adiós a su madre. Un hombre que aprendía a vivir sin la persona que había sido su luz, su norte, su razón de seguir. ¿Cuál de las dos lecturas es la correcta? Las dos. Eso es lo que hacen las grandes obras. Permiten que cada persona encuentre en ellas su propia historia. La canción de Roberto Contoral es lo suficientemente verdadera como para contener todas las pérdidas al mismo tiempo. La pérdida del amor romántico, la pérdida de la amistad, la pérdida de la madre. Todo cabe dentro de esos versos porque el dolor que los creó era genuino, profundo, real. Roberto Contoral no fingió, no calculó. Escribió lo que sentía con la mayor honestidad de que era capaz. Y esa honestidad resonó con todo el mundo porque el dolor verdadero siempre resuena. No saben que pensando en tu amor he podido ayudarme a vivir. Eso es lo que hace la música, ¿verdad? Ayudarnos a vivir, darnos una forma de cargar el dolor que de otra manera sería demasiado pesado. Permitirnos sentir que no estamos solos, que alguien más, en algún otro momento de la historia, sintió exactamente lo mismo que nosotros estamos sintiendo ahora. Roberto Contoral perdió a su madre y escribió El Triste, y esa canción llegó a millones de personas que también habían perdido algo o alguien y que necesitaban exactamente esas palabras para nombrarlo. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que sigue ocurriendo cada vez que alguien pone esa canción. Hay una pregunta que quiero dejarte al final de este recorrido. La próxima vez que escuches El Triste, ¿en quién vas a pensar? Quizás en la misma persona en que siempre pensabas, quizás en alguien diferente, quizás en tu madre si todavía la tienes cerca, quizás en tu madre si ya no está. Porque El Triste tiene esa capacidad que tienen muy pocas canciones en el mundo, la de ser siempre la canción correcta para el momento correcto, la de hablar exactamente de lo que necesitas que te hablen, sin importar qué estás viviendo. Y ahora que sabes lo que Roberto Contoral sintió cuando la escribió, ahora que sabes que esa canción nació del dolor más profundo que puede sentir un ser humano, perder a su madre, quizás la escuches diferente, quizás la sientas en una capa que antes no habías alcanzado. ¿Hay alguien en tu vida a quien podrías dedicarle esta canción ahora, con lo que sabes? ¿Alguien que fue tu lucero azul? ¿Alguien cuyo amor te ha ayudado a vivir? Piénsalo. Y si tienes esa persona cerca, díselo. No esperes a que la vida te dé una despedida y entonces escribas la canción. Díselo ahora. Porque Roberto Contoral esperó a que su madre muriera para escribir la canción más hermosa de su vida. Y aunque esa canción es una obra maestra, y aunque honra a su madre de una manera que pocas personas honran a sus seres queridos, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas veces le habrá dicho Roberto Contoral a su madre que la amaba? La historia de este amor se escribió para la eternidad. Que la tuya también.